Muy buen día a todos a quienes nos escuchan a través de este podcast. Mi nombre es José Eduardo Cruz Beltrán, historiador, y quiero aprovechar este espacio para hablar de un tema muy importante que estamos viviendo actualmente, que es el cambio climático, así como los efectos que ha tenido en nuestro planeta, y vamos a relacionarlo con lo que sucede específicamente en el estado de Hidalgo, para lo cual tengo tres invitados quienes van a aportar algunos de sus conocimientos en torno a este tema. Quiero comenzar en primer lugar con mi amigo periodista Hugo Santiago Sánchez, que nos hablará sobre la región de Tula. Hola, quiero comentar que efectivamente la región de Tula-Tepeji ha sufrido las consecuencias de la contaminación desde hace más de 40 años, cuando esta zona fue designada por el gobierno federal, entonces representado por Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, para que en ella se instalara una refinería y una central termoeléctrica que en su momento pues fue de las más modernas a nivel Latinoamérica. Esta situación quiero comentarles que ocurrió a finales de la década de 1960 y pues prácticamente durante toda la década de 1970, cuando comenzó a construirse esta refinería y esta termoeléctrica que generaron contaminación no solamente en el cielo, no solamente en el aire ni en la tierra, sino también algunos efectos sociales que también fueron pues destruyendo la dinámica del tejido social en la región de Tula-Tepeji. Quiero platicarles que antes de la modernización de la zona de Tula en el estado de Hidalgo, esta región era muy próspera en el tema de la agricultura. Era un sitio donde pues bueno, el cielo era tan azul como se puede observar en las primeras fotografías de color que hay aquí en la zona, como también la misma gente relata que bueno, pues las aguas, los lugares, los ríos que había aquí, pues bueno, eran ríos muy limpios donde pues la gente acudía a pescar y que incluso acudían a algunos sitios que había entre los ríos, algunas pequeñas islas donde la gente iba a disfrutar pues bueno de sus tardes, de sus días de campo. Todo esto se acabó a partir de 1970, como ya hemos dicho, porque se designa la edificación de estas plantas que bueno, pues vinieron sí a generar empleo, sí a generar derrama económica, pero también a destruir, pues bueno, los efectos a destruir el medio ambiente y generar severos daños a los efectos de la salud de la población. Quiero yo comentarles que aunado a esto, en los años 70 se edifica el túnel emisor central de la Ciudad de México, que representaba, pues bueno, evitar inundaciones en la ciudad más grande, una de las ciudades más grandes del mundo, pero a cambio, pues nos enviaron las aguas negras para contaminar el río Tula y a su vez la Presendó, que era un embalse precioso conformado por aguas limpias y cristalinas, donde incluso se hacía torneos de pesca. La contaminación generada por la refinería Miguel Hidalgo, por la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos y por el río Tula han sido tan graves que en el año del 2012 fue designada o fue considerada la zona de Tula-Tepeji como una de las más contaminadas del mundo por la Organización de Naciones Unidas. Aunado a esto, pues bueno, desde la década de los 80s, 90s y hasta la fecha actual, hay un gran número de padecimientos de cáncer. Desafortunadamente aquí en la región Tula-Tepeji, todas las personas conocemos a alguien o en su caso hay gente que ha tenido familiares, todas que ha padecido o que ha fallecido por cáncer. También tenemos problemas con la piel, tenemos problemas también de diferente tipo con los metales pesados que se han sido detectados en los pozos de agua potable, partículas coliformes. Aunado a esto, a la contaminación ambiental, es muy fácil que al entrar a la región Tula-Tepeji por el Arco Norte se alcanza a ver el nivel de contaminación en las nubes, como también pues bueno los efectos en la capacidad pulmonar de las personas. Esta y otros grandes problemas son los que nos ha traído la contaminación en la zona, y por lo cual pues bueno, recientemente ya en este gobierno federal se decretó igual también que la zona es una zona de desastre ambiental, en la cual pues bueno, no ha habido actuación. Desafortunadamente el tema de la contaminación en Tula-Tepeji
Tepeji solamente ha sido ocupado como bandera política y pues todo el mundo ha prometido muchas cosas, pero no hemos visto una actuación real en bien de esta zona, porque pues algunos paliativos que se aplicaron, como la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco de Tula, que se supondría iba a cambiar o iba a evitar la contaminación del río Tula y la presa en Do, ni siquiera se ha puesto en marcha al 100%, no ha evitado esto y sí ha generado otros problemas con los lodos que han salido de las aguas o de las escasas aguas que han sido tratadas, y estos lodos han generado problemas de contaminación en la zona aledaña a la planta de tratamiento de aguas residuales, donde incluso ha generado muchísima mosca y muchísimas enfermedades en la piel para sus habitantes de esta zona aledaña a la planta de tratamiento. Lo trágico en la zona Tula-Tepeji es que incluso las soluciones para la contaminación ambiental han generado también problemas en estas comunidades donde, bueno, se estableció la planta de tratamiento. Realmente el futuro que le espera a la zona es muy complicado y en la actualidad pues la gente tiene que vivir o acostumbrarse a vivir en medio de un foco de contaminación que está presente tanto en el aire, tanto en el agua como en nuestro suelo. Muchísimas gracias, Hugo, por este interesante aporte. Y vamos a otra, la Sierra Baja, concretamente en el área de Meztitlán. Y tenemos aquí a la doctora en ciencias María del Carmen López Ramírez. Ella es especialista en la historia ambiental de la Vega de Meztitlán, quien nos da sus impresiones al respecto. Para hablar acerca de inundaciones y desecaciones de la Vega de Meztitlán, la historia puede ayudarnos mucho. Históricamente, los grupos humanos hemos estado estrechamente relacionados con la naturaleza que nos rodea. Hemos utilizado, habitado y transformado el ambiente a lo largo del tiempo. Nuestra historia está completamente ligada a la construcción y transformación del paisaje que hoy conocemos. Así, la historia de Meztitlán y su vega se ha desarrollado en paralelo a la historia del agua, por ejemplo. Sin duda, las inundaciones parecen caracterizar a esta región. Su situación geográfica involucra una corriente de agua que corre de sur a norte y que desemboca en la laguna de Meztitlán, que es un cuerpo de agua prácticamente cerrado de manera natural. Con ello, tenemos que las lluvias fuertes que se presentan al sur del estado de Hidalgo repercutirán fuertemente en el río que atraviesa Meztitlán y por ende en la laguna. Los efectos de las inundaciones que se narran desde hace siglos en la región han tenido repercusiones tanto favorables como indeseables. Dicen algunos campesinos con quienes platiqué, la inundación se lleva cultivos, casas y otras construcciones, pero también limpia los terrenos de plagas y los abona. Con base en este contraste, ha habido voces que han deseado eliminar lo que supusieron era un problema, la laguna. Por otra parte, los campesinos de la región aseguran que la laguna y el río son lo que da vida a la vega. De esto nos habla su historia, en la que sabemos que ha habido incansables intentos de desecación, específicamente en su laguna. La laguna de Meztitlán quiso desecarse por varios personajes a lo largo de la historia. Desde la época colonial hay registro de estos intentos. Para el siglo XIX se crea la Comisión del Distrito de Meztitlán para desaguar la laguna. Durante el Porfiriato se genera un Plan Nacional de Desecación. Estas ideas llegan al siglo XX con la Comisión Nacional de Irrigación y se cristalizarán con el proyecto de control de ríos de la Secretaría de Recursos Hidráulicos en los años 30, a través de una magna obra en la que se construyeron 2 túneles que tendrían la misión de lograr la regulación del volumen de agua de la laguna, así como descubrir tierras para la agricultura. Estas tierras fueron destinadas para convertirse en ejidos. Así, la agricultura de temporal dio paso a la de riego y los métodos orgánicos a los agroquímicos. Los agroquímicos constituyen hoy en día una importante fuente de contaminación para la región y sobre todo para el río y la laguna. Esta última ha sufrido una dramática reducción en este año, que muchos, incluyendo las personas de la zona, consideran irreparable. A pesar de que los habitantes de Meztitlán observan y narran con naturalidad y mucha familiaridad los eventos de inundación y sequías, también mencionan que nunca habían visto seca la laguna como se puede ver hoy en día. Se sabe que en la década de los 80 del siglo pasado ocurrió otra gran sequía, pero ninguna como la que hoy vivimos, comentan los habitantes de la región. ¿Habrá otra gran inundación? No lo sabemos. La historia nos diría que es probable. ¿La laguna volverá a ser la misma? Muy seguramente no, nos dicen los pobladores, preocupados por saber cómo lograr que la vega continúe viviendo sin su fuente de vida, la laguna.
Muchísimas gracias a la doctora María del Carmen López Ramírez por darnos un panorama de lo que está sucediendo en la Vega de Meztitlán, con la esperanza, ¿verdad?, que esto pueda resolverse de una manera pronta y feliz, no solo para los habitantes de La Vega, sino también para todos los hidalguenses, toda vez de que es una de las regiones más bonitas de nuestro estado. Vamos a concluir este programa con el testimonio del doctor Javier Ortega Morel. Él es miembro de la Academia Hidalguense de la Historia y especialista en la minería, y nos va a hablar de los jales. La minería de plata de Pachuca y otras partes del actual estado de Hidalgo fue una actividad de enorme importancia. Debe considerarse que el producto de las minas son minerales, en donde la plata y el oro van acompañados de otros elementos e impurezas que es necesario separar para poder aprovechar los metales preciosos. A los procesos anteriores se les conoce como beneficio. Es precisamente en Pachuca donde se desarrolló en el siglo XVI el método de patio que, utilizando mercurio, sal y otros compuestos, permitía obtener los valores de manera económica. Para inicio del siglo XX, los procedimientos con mercurio son sustituidos por el método de cianuración, mucho más rápido y eficiente, que junto con la tecnología de la época permitió aumentar de manera muy significativa los volúmenes de producción. En el pasado, los desperdicios de las operaciones de beneficio simplemente se descargaban al río, pero los nuevos métodos de cianuración hicieron aumentar de manera muy alta la cantidad de desechos, y los agricultores y rancheros que estaban en el curso del río se quejaron de estos lodos que contaminaban los campos de cultivo y afectaban a los animales. Para responder a esta problemática, las compañías mineras se unieron y formaron una asociación de beneficiadoras y adquirieron extensos terrenos al sur de Pachuca, en la comunidad de Santa Julia, 5 kilómetros del centro de la ciudad y a un lado de la carretera México-Pachuca. La compañía de Santa Gertrudis ubicó otro depósito en la comunidad de Carboneras, frente al actual centro de extensión universitaria. Por su parte, para la hacienda de Guerrero en Real del Monte se estableció un depósito en la comunidad de Velasco, en el municipio de Omitlán de Juárez. En Pachuca, el material procedente de la hacienda de Loreto se conducía por tuberías y canales, siguiendo un trayecto paralelo al río de las Avenidas, hasta los sitios de confinamiento. Ahí se descargaba el material suspendido en agua, llamado pulpa, en superficies delimitadas por bordos, a fin de construir artificialmente lagunas de asentamiento. Conforme el material se acumulaba, el depósito alcanzaba mayor altura, por lo que fue necesario dar bombeo y disponer de personal para la construcción de bordos, además de atender bombas y tuberías. Esto permitía recuperar agua libre de sólidos de las lagunas y bombearla de regreso a las plantas procesadoras. Con el descenso de la actividad minera alrededor del año 2000, las lagunas dejaron de recibir las descargas. Estas se fueron secando y apareció vegetación oportunista. El empleo de estos sitios sirvió para hacer escuelas, para caminos, e inclusive el estadio de fútbol se ubica en una parte de los antiguos jales, los cuales también han conservado cierta cantidad de plata que el proceso de beneficio no podía recuperar. Actualmente se están reprocesando estos jales con tecnología de alto nivel. No se ha hecho una evaluación rigurosa del efecto del cianuro que pueda llevar, aunque desde la década de 1930 el cianuro se recupera desde las haciendas de beneficio. La principal molestia de estos jales es sobre todo el limitar la expansión urbana de Pachuca y el polvo que se puede levantar cuando vienen las torbaneras. Por lo que hemos escuchado hasta entonces, es importante que los historiadores y demás científicos sociales y estudiosos y aficionados de la historia local hidalguense acompañen sus trabajos de historia social y política
con la cuestión del ambiente y del paisaje, ya que es en este espacio donde la trayectoria del ser humano se desenvuelve a través del tiempo. Los trabajos elaborados para la historiografía ambiental se han hecho desde el ámbito de la biología más que el de la historia, lo cual es indicativo del interés de las ciencias duras por conocer por medio de la historia el rumbo que han tomado estas disciplinas. Hoy, con estos testimonios científicos, quiero agradecerles a todos ustedes por los minutos de su atención. Muchísimas gracias y esperen el siguiente podcast.